Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. José, adelante. Amén. Toda la paz, muchas gracias, Daniel. Shabbat Shalom, Aleinu, Brujín Habaim, bienvenidos a todos y también vamos a saludar a la audiencia que pueda estar sumándose. Ahí decimos Shabbat Shalom al Sham para los que están allá detrás de la grabación o los que estudien o los que se conecten después posteriormente. Entonces, el Eterno es bueno para con nosotros y hemos visto su bondad en esta semana, como decíamos y escuchábamos en los testimonios, y es misericordioso, ¿no? Y por eso justamente hay oportunidades en que uno, en esta para allá, por ejemplo, estuve como quien dice mirando, y como el término dice terumá justamente, que tiene que ver, como está puesto allí justamente, con una contribución. Entonces, de alguna manera, el año anterior no se trató este tema. Hoy hacen ya, renovamos el ciclo en lo que es el canal de YouTube. Ya ya sería el segundo año, digamos, de una manera, iniciaríamos el segundo año. Así que esta para allá está también grabada ya en el canal de YouTube y con otra óptica de la que vamos a tener hoy día, que eso es lo que tenemos que ir mirando año a año, de no ir, como quien dice, tratando los mismos temas de alguna manera. Así que bueno, en esta para allá el Eterno nos ha permitido tomar otra óptica distinta a la del año anterior, así que quien quiera verla del año anterior también lo puede hacer, ¿no? Y bueno, no voy a tratar el tema que para muchos a lo mejor de otra óptica podrían tomarlo, que es ofrenda, un tema muy lindo, quizás se pueda tratar aparte en algún momento, ¿no? Que es terumá, según lo que me han enseñado el moré de hebreo, en este caso, porque a unos lados lo ponen como trumá, pero realmente el moré nos comentaba que en este caso se debería decir justamente terumá. Así que bueno, pero no es el tema que vamos a compartir, a reflexionar justamente. Bien, en este capítulo justamente el Eterno ordena al pueblo construir el Mishkan, y de eso vamos a hablar. Justamente cuando siempre le pido al Eterno que me guíe qué compartir. Y había empezado a armar algo con respecto a las distintas, digamos, ópticas que hay de lo que sería contribuciones, dentro de las cuales una de ellas es terumá. Hay 4 más todavía, que realmente es un tema interesante. Pero como siempre el Eterno pone lo que debemos de hacer. Justamente entre semanas justamente se daban circunstancias que marcaban que la línea era tomar esta parte del tabernáculo, y de eso vamos a compartir hoy día como reflexión. Vamos a ver algo de alguna manera, por lo menos por lo que entiendo, interesante, porque es un modelo también para nuestras vidas también, ¿no? Bien, esto simplemente es hacer como quien dice, un resumen. El pueblo de Israel es llamado a contribuir, esto no es lo que vamos a hablar, pero lo comento como para que sepan de qué se trataba. Es llamado a contribuir con 15 materiales, entre los cuales estaba el oro, la plata, el cobre, lana teñida de azul, lana teñida de púrpura, de rojo, lino, pelo de cabra, pieles de animales, madera, aceite de oliva, especias y piedras preciosas, con los cuales el Eterno Yahweh dice a Moshe: harán para mí, ahí, un santuario justamente, un Mishkan, y voy a morar entre ellos. El año anterior tratamos este tema, no, por eso hoy día, este año, no lo vamos a tratar, que hablaba justamente de, les comento, así en forma general, después lo pueden escuchar. El año anterior tratamos de que, en definitiva, el Mishkan fue de alguna manera formado por los que estaban del pueblo, cuando dice harán digamos, habitaré entre ustedes y no en él justamente Mishkan. Entonces de eso se trataba, que él iba a morar en cada uno de los que conformaban digamos, una manera del pueblo, en ese Mishkan, en ese lugar, no en el lugar físico, ¿no? De eso se trataba justamente el año anterior, ¿no? Bien, en la cima del monte Horeb, Moshe recibe las instrucciones detalladas sobre cómo construir esta morada, por decirlo así, porque es una morada santa justamente para Yahweh. De manera de que pueda ser fácilmente desmontable, ¿no es cierto?, transportable, y rearmarla durante los diferentes viajes del pueblo, que tuvieron 40 años. El Eterno sabía justamente que iban a estar 40 años, no se le pasó esa. Entonces ya le diagramó a Moshe, le mostró cómo era digamos, la forma de hacerla para que fuese desmontable,
trasladable justamente y volverla a montar en forma práctica, ¿no? No que estuvieran ahí un mes montándola, ¿no? Evidentemente se lo mostró cómo debía de hacerlo, ¿no? Bueno, de esto voy a comentar nada más rápidamente la diferencia, nada más, pero no lo voy a hacer, un análisis que se hace el año anterior, pero ahora nada más que hay dos términos para hablar justamente de Mishkan, que es también Mikdash, también, es similar justamente, los dos términos son de alguna manera primo hermano, son muy similares, ¿no? Y bueno, realmente voy a usar el Mishkan justamente, que es el término, podríamos decir, más para la residencia permanente o la residencia transitoria, como se le quiera llamar, del lugar. Mishkan, entonces vamos a estar, cuando hablamos de Mishkan, el tabernáculo, es lo que es conocido como tabernáculo, porque también por ahí lo van a encontrar como Mikdash. Pero bueno, es santuario, es similar justamente. En el sentido estricto, Mikdash, bueno, esto es lo que... Sí, lo voy a leer porque está interesante. Mishkan es el nombre propio de la estructura material, mientras que Mikdash hace referencia al propósito, el servir de lugar donde permanezca la Kedushá. O sea, cuando uno habla justamente de Mikdash, habla en cuanto a la santidad, a un calificativo. Cuando permanezca en el lugar la Kedushá, se habla del Mikdash. Pero en sí, del lugar, el santuario, como vamos a hablar nosotros, justamente vamos a hablar del Mishkan. ¿Está? Es nada más para que lo retienen así simplemente y sepan que hay una diferencia entre los dos, ¿no? Bien, esto lo voy a pasar por delante, lo voy a avanzar un poquito para que me dé tiempo a llegar. Esto también lo voy a pasar por delante, por arriba, está en el año anterior, así que si lo quieren ver, todo esto lo pueden llegar a ver, porque lo incorporé pensando que iba a ser tiempo, pero después repasando un poco me di cuenta que no me va a faltar tiempo si me detengo en eso. Bien, ahora sí vamos a tomar estas pantallas. ¿Por qué es importante el tabernáculo hoy en día? ¿Por qué vamos a hablar del tabernáculo? Se van a dar cuenta de que es muy interesante cada componente. Es más, yo tengo un anhelo así como quien dice algún día... hemos participado, algunos de los que estamos acá, en armado de algunos santuarios, ¿no? Con un hermano justamente, Jorge, y la verdad que siempre me quedó esa idea de poder también reflejar eso que es práctico, cuando armar los elementos del santuario para que visualmente se entienda de cómo eran. Es algo interesante, algún día el Eterno nos permitirá hacerlo y bueno, quizás estén acá, quizás, bueno, se traiga nada más que para cuando llegue este tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema es que vamos a hablar del santuario, pero ahí vamos a hablar, no lo vamos a detener porque tendríamos para hacer un seminario realmente de cada elemento de lo que conforma el Mishkan, sino que vamos a hablar de algo interesante, que es cómo está agrupado el Mishkan, cómo el Eterno lo agrupó, cómo lo diagramó, que uno pareciera ser de que eso es algo, pareciera que es algo natural, pero no, tiene una función profética asociada a cómo está la distribución, cada elemento es interesante, ya lo van a ver. Por eso les voy a comentar así a grandes rasgos los elementos que estaban conformando el santuario o el Mishkan, y de ahí van a ir entendiendo lo que les quiero mostrar desde ahora. No lo entenderían si lo digo todo junto, ¿no? Bien, esto lo voy a seguir, esto también lo voy a pasar, voy a leer esta parte. La presencia del Ruach justamente está en medio de nosotros, decía justamente ahí un poquito más adelante. Entonces la nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Moshe no pudo entrar al tabernáculo del testimonio porque la nube permanecía en ella y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo, justamente. Bueno, el mandato de construir y levantar el santuario para Yahweh fue encomendado al pueblo de Israel en su totalidad, a los hombres, a las mujeres, y evidentemente a los jóvenes también que estarían allí justamente. No lo dice, pero básicamente entiendo que es así. Entonces esto es como para decir que todos estamos comprometidos justamente en un lugar que, si lo queremos definir como un lugar apartado, como siempre decimos, Makom Kadosh, un santuario, por decirlo así de esta manera, estamos todos involucrados justamente en lo que hace justamente a la formación de un lugar. Así estuvieron ellos también. Bueno, vamos a introducirnos ya en el tema justamente que vamos a la reflexión. Todos los elementos que el Eterno encargó a Moshe que recolectaran en forma de terumá, que como comenzaba justamente, o como comienza la parashá de contribución, tienen un significado espiritual y un anuncio profético cada uno. Hoy porque a medida que vayamos avanzando después en las próximas parashá vamos a ir tratando otros temas, ¿no? Relacionados con lo mismo también. La Torá solo menciona aquellos que sirven como lección de una manera para siempre, para que nos quede como reflejado. Así
es que el hecho de que la Torá nos cuente sobre el Mishkan con tanto detalle, que eso es lo que hace, significa que hay mucho para aprender de ello. Siempre decimos, si el Eterno se preocupó en dejar asentados algunos detalles, es porque realmente hacen falta, porque es algo profético, es algo que anuncia, es algo que lo podemos bajar a nuestras vidas. Todo detalle. Así, cuando hemos pasado por momentos donde hemos visto números, donde hemos visto cosas así que por ahí hasta parecían aburridas, bueno, el Eterno siempre las puso, las dejó por un motivo. Así que en esto más todavía justamente. Se las dejó acá puestas con detalle, es porque tiene justamente una trascendencia. Como ejemplo de esto podemos describir el significado de los colores, por ejemplo, que se vio que se hablan del azul, del blanco, del carmesí, que es un rojo justamente, y el púrpura. Por ejemplo, el azul es todo lo que tiene que ver con lo celestial, con la autoridad del Eterno, justamente, todo lo que viene de parte de Él, justamente, de los Hashamaín, de los cielos. Bueno, ahí están las citas bíblicas, no nos vamos a detener, si no, no nos da tiempo. El blanco, que habla de una pureza, de una santidad de Yahweh. El carmesí, el rojo, ya se van a ir dando idea, qué es lo que significa la expiación, la redención de algo que habría venido posiblemente, que vino después justamente, para ellos no sabían cuándo iba a ser, pero sabemos que después ocurrió a través de Yeshua. Y el púrpura, que habla de realeza justamente. Entonces cada vez que, esto es como para ir viendo, después voy a marcar otra tabla más adelante, de lo que son los materiales justamente, el oro, la plata, el bronce, el lino justamente, el cobre. La clave aquí es que cada elemento en el Mishkan físico, ¿no?, tiene su contraparte en nuestras vidas, que es el Mishkan que cada uno de nosotros construimos. O sea, cuando vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta de que de alguna manera nosotros somos de alguna manera, como decimos, templo, y vamos a como quien dice, creciendo y vamos construyendo un Mishkan. Entonces cada cosa o cada material o cada color tiene que ver con nuestras vidas cuando vamos construyendo ese Mishkan propio, ¿no? Existen muchísimas conexiones entre los detalles de la construcción del Mishkan en el desierto y en el Mishkan personal. Vamos a ir viendo justamente algunos de ellos. Bien, para que lo vayamos ubicando justamente, el Mishkan, vemos una imagen, no encontré una de mejor calidad, así que bueno, pero se ubica acá. La idea que quería mostrarles era de que en ese momento, cuando todavía no había ocurrido algunos eventos, estaba el Mishkan en el medio, en el centro de todos esos 2,5 millones, 3 millones justamente de personas que rodeaban allí justamente. Hoy día no vamos a hablar de la distribución que tenían cada una de las tribus justamente, o de las 12 tribus justamente, o de todo el linaje que había allí distribuido, pero él permanecía en el centro. El Mishkan estaba en el centro. Eso es lo que vayamos viéndolo. Todo el diseño del Mishkan, o el tabernáculo, como lo quieran llamar, es un diseño profético de aquel que habría de venir, quien es Yeshua HaMashiach. Y fíjense, siempre decimos, desde el Bereshit, desde el Génesis, hemos encontrado justamente este tipo de Yeshua en muchos elementos, pero está recontra plasmado, y como siempre decimos, aquellos que lamentablemente han anulado lo que es Torah, pues se pierden todo lo que es la visión de que Yeshua estaba desde el Bereshit, y eso justamente anunciando que en un tiempo Él habría de venir, y anunciando que en un tiempo regresará por segunda vez. Entonces eso es lo que tenemos que tener presente. También el tabernáculo, el Mishkan, habla de Yeshua HaMashiach. También muchos por ahí no lo podrán a lo mejor ver, creen que es algo de otra cosa, pero es así, ya lo vamos a ver. Así vamos a ver con la ayuda del esquema justamente del Mishkan, como todos los hombres tenemos la oportunidad de llegar a la presencia del Eterno entrando por una sola puerta, y eso lo vamos a ir viendo. Vayámonos ubicando. Podemos entrar por una sola puerta y prosiguiendo un camino por el Mishkan. Es como que vamos a ir viendo, vamos a ir transitando el Mishkan. No lo vamos a detener, simplemente vamos a ir pasando. Imagínense como un viaje de turismo, podríamos decir, como guía. Yo voy a hacer a veces de guía simplemente. Bueno, vamos a ir pasando, previamente vamos a tener que introducirnos, ¿no? Y vamos a ir pasando y vamos a ir comentando justamente a dónde apuntamos justamente con esto de que el Mishkan anuncia y habla de nuestras vidas también justamente, con un proceso de redención. Vemos acá
como decía, todos los hombres tenemos la oportunidad de llegar a la presencia del Eterno, entrando por una sola puerta y prosiguiendo un camino por el Mishkan. Pasamos por el altar de bronce, después por la fuente de bronce, luego, o de cobre la llaman algunos, luego vemos la menorá, la mesa del pan de la presencia, o de la presencia. Vamos a poner la proposición, yo lo que he visto que correspondería sería presencia, ¿no? Pero habla de Panev. Y al altar de incienso, finalmente tenemos el velo del lugar santísimo, detrás del cual tenemos el arca y su presencia. Bueno, es como para, esto es una introducción. Acá vemos justamente una imagen y vamos a ir ya, para que se vayan ubicando. Esta es una imagen justamente de una lámina, la cual ha escaneado. Y bueno, ahí vamos a ir viendo justamente que tenemos ahí en la parte, si lo ven así, del fondo estaría lo que sería el lugar santo y el lugar santísimo, que no se alcanza a ver, que está al final de esa parte del Mishkan. Y de la otra parte tenemos justamente dos elementos más de los cuales vamos a compartir ahora, y la entrada. Bueno, vamos, ubíquense, vayan mirándolo, lo que están en la audiencia a través del canal de YouTube van a poder verlo también, porque lo están viendo en la pantalla. Y acá es como vamos a ir marcando un camino que va a ser, aquí vamos viendo, un camino que va a desarrollar la persona justamente que apuntamos a llegar a la presencia del Eterno. Primero tenemos que entrar, así que vamos a ver, esta es otra toma, otra forma, me gusta esta otra porque nos da una visión de cómo estamos conformados. Fíjense que esta pantalla de la entrada, esto es interesante, acá la entrada donde ven esta parte saliente, porque ustedes cuando veían recién la otra parte es como que no se ve en esa imagen cómo hacían para entrar, qué hacían, lo levantaban de abajo, qué hacían, era medio extraño. Bueno, acá sí se aprecia justamente cómo era. Y fíjense que algo interesante para señalar acá. Fíjense que acá justamente podemos entrar, sí, por el frente que da hacia el este de alguna manera. Ya no puse acá justamente las partes de los cardinales, ¿no? Pero este frente da justamente para el este. Y acá podemos introducirnos. Ahora vayamos viendo que después de introducirnos, tenemos ahí justamente el altar de cobre o de bronce, que le llaman la fuente de cobre de bronce. ¿Qué pasa? El bronce está formado por una aleación que es entre cobre y estaño. Entonces, justamente por eso es que a veces se le llama cobre y a veces se le llama bronce. Es una aleación, son casi iguales, digamos así. Y después tenemos ya al final la entrada de lo que sería el tabernáculo del lugar santo justamente, y bueno, acá no se alcanza a apreciar lo que sería el lugar santísimo. Bueno, vamos a ir avanzando acá. Esta abertura del lado oriental es lo que le llaman la puerta, el ingreso, la puerta. Esta puerta era la línea de entrada a la presencia del Eterno, por donde entramos. Fíjense lo que habla justamente Shemot, Éxodo 38, 18. La cortina de la entrada del atrio era obra de recamador de azul, púrpura, acá van apareciendo los colores, ¿no? De azul, de púrpura, carmesí y torsal de lino fino. La longitud era de 20 codos y la altura correspondiente a la anchura de 5 codos según las cortinas del atrio. El 19 dice, sus columnas eran 4, y acá vamos a empezar a marcar ya puntos así clave. Fíjense que ahí lo ven. Fíjense, cuente juntamente cuánto están, lo que era la entrada en sí, el acceso. ¿Cuántas columnas hay? 4 justamente. Sus columnas eran 4, porque si uno cuenta en la otra imagen, al principio uno lo mira y dice, ¿cómo 4? O sea, acá hay, bueno, te ven todas juntas, 4, 10 en definitiva uno contaría, pero son 4, ahí las estamos viendo. Entonces sus columnas eran 4 y sus basas, acá no se aprecian, pero es otro dibujo, no lo vamos a detener en esa parte, si no estaríamos todo el día. Sus basas 4 de bronce, pero sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus capiteles y sus varas conectivas también de plata. Bueno, todo esto, con ese verso, con el 19, tenemos para tener todo el día, pero no vamos a tenerlos ahí, por eso decía que era un paseo nada más, vamos a ir avanzando. Esto se puede ir agarrando año por año y uno puede ir viendo la plenitud que hay en cada una de esas columnas justamente, cómo estaba conformada, la parte del bronce, la parte de la plata, todo es impresionante, pero bueno, no vamos a hablar de eso. El 20 que decía, todas las estacas para el tabernáculo y para el atrio alrededor eran de bronce. Bueno, fíjense acá algo interesante, esta entrada estaba cubierta una cortina de lino de diferentes colores, el azul y el púrpura, nos habla de Yeshua HaMashiach, como enviado del cielo y rey.
el carmesí de su sangre derramada, los colores que hablamos recién justamente, su sangre derramada, el carmesí justamente, por la expiación de los pecados de la humanidad, y el lino torcido representa la gloria perfecta justamente de la justicia de Yahweh a través de Yeshua justamente. El versículo 9 del capítulo 10 de Juan, que dice, yo soy la puerta, decía él, ya que estamos relacionándolo ahora a el Bereshit, al Brit Hadashah justamente. Yo soy la puerta, decía. Si alguien entra por medio de Yeshua, ¿no? Si alguien entra por medio de mí, él estará a salvo e irá y encontrará pastos justamente. ¿Y qué dice el versículo 6 de Juan Yohanan 14? Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Ese grábenlo, lo vamos a repetir más tarde. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Ani Haderek. Yo soy la verdad. Ani Ha-Emet. Y la vida. Ani Hai, justamente. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Es interesante. Ya lo vamos a ver enseguida más adelante. Ese versículo concretamente. Bien. Fíjense acá, ahí lo vemos otra vez, otra, ya visto, ¿cómo se llaman esto los que conocen de plano? Plano de planta sería. Entonces lo vemos de arriba ahora, como quien dice, vamos a verlo de arriba, ahí lo vemos un poquito más diagramado. De acá también tenemos para hablar de toda la cantidad de distribución, cómo están distribuidos, pero no vamos a hablar de eso, es un paneo nada más, una introducción. Las 4 columnas de la entrada tienen también un significado muy importante, 4. Vayan avanzando, ya hemos hablado de 4, Daniel lo ha compartido otras veces, 4. ¿Qué simboliza el 4? Acá está, bueno, a ver, lo leamos entonces en todo caso, pero vayan ubicándose. Leemos en Éxodo 27:16. Para la entrada del patio habrá una pantalla de 30 pies hecha de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino tejido. Será en colores el trabajo de un tejedor. Esto, bueno, lo habíamos leído. Lo puse justamente para refrescar lo que veníamos diciendo. Estará sobre 4 postes en 4 basas. Vamos de vuelta a los 4 postes. Como el número 4 se relaciona con la plenitud de la tierra, los 4 puntos cardinales justamente, todos tenemos la oportunidad de entrar en el Mishkan. O sea que está diciendo, esos 4 que está anunciando allí, está diciendo que no es para solamente Judá, porque al frente de esa, no está acá, lo voy a poner, me olvidé, frente de esa entrada justamente acampaban justamente Judá. Una de las tribus, acampaban 2 más, pero justamente una de ellas era Judá. Entonces, no es que solamente esto era para Judá, porque estaban allí. No, esto es justamente para toda la humanidad. O sea que si este que vamos a ver ahora, como marqué anteriormente con las flechas, es un proceso para llegar a la presencia del Padre Eterno, justamente, ¿por dónde entramos? Por Yeshua HaMashiach. ¿Y para quién es? Los 4 que indica a los 4 vientos, si lo queremos decir, los 4 puntos cardinales. O sea que es para todo el mundo, para toda la humanidad. No es solamente para los hermanos de Judá. Y realmente, lo que siempre decimos, evidentemente que el plan del Eterno se cumplió porque se esparció a través de Efraín, que somos parte nosotros redimidos justamente por Yeshua HaMashiach, y esparcidos por las naciones, los 4 confines, el norte, el sur, el este y el oeste justamente. Bien. Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo al otro de los cielos justamente. Es la promesa y es lo que se está haciendo. Eso es interesante justamente marcarlo. Allí vemos justamente que la puerta tiene una característica para ingresar por 2 lugares. Es una puerta, es una entrada. Vimos justamente la referencia que a través de Yeshua HaMashiach tenemos en la entrada. Pero como he puesto acá, tenemos 2 alternativas, como diciendo, algunos objetarán posiblemente, que dirán que esto es porque lo queremos relacionar. Pero yo digo siempre, si las cosas están así, por algo es. Por algo que quedaron 2 lugares allí, para Judá y para Efraín, justamente. Siempre hablamos de esa dualidad que está presente en muchísimos lugares, justamente. Estas 2 casas, Judá y Efraín, justamente, entrando por el mismo lugar de las 4 confines de la tierra, ingresando a este modelo de redención. Vamos a ir avanzando de a poquito hacia el interior, justamente. Después de ingresar, ¿con qué vemos ahí? Si nosotros ya hagamos de cuenta que ingresamos así en ese lugar y de repente, ¿qué encontramos allá enfrente?
ese lugar que se llama altar de bronce o altar del holocausto, que era justamente donde se presentaba un holocausto justamente con todos los animalitos justamente que se presentaba. El bronce es el símbolo de juicio justamente. Después vamos a ver una planilla de lo que son los materiales justamente. Bueno, decíamos entonces que ahí nomás vemos las ofrendas que se traían, al altar de bronce o altar del holocausto, anunciaban de aquel que habría de ofrecerse a sí mismo, Yeshua HaMashiach. ¿Qué es lo que traían allí cada uno de los que llegaban, como vimos en unas imágenes anteriores? Bueno, el sacrificio de animales que les costaba. No era fácil justamente conseguir un cordero o conseguir un animal, porque era algo costoso para ellos, evidentemente, aún para nosotros también. Pero bueno, sacrificaban, pero Yeshua HaMashiach apenas es el llamado, lo primero que tenemos allí es el sacrificio de Yeshua como redención. Él pagó justamente, Él fue el cordero sacrificial. Por eso lo que primero tenemos allí es ese altar de los sacrificios, es ese altar del holocausto, altar de bronce conocido justamente, que era bien grande porque tenía una rampa justamente. Hay otras... Este es un esquema, ¿viste? Pero realmente hay otras imágenes más reales de a escala, esto no está a escala, pero muestran que realmente era bien grandecito ese altar del holocausto. Este altar era lo primero que se veía cuando se ingresaba al atrio del Mishkan, allí se efectuaban sacrificios continuamente. Este Mishkan no tendría mucha importancia, o no tendría nada que ver, sino habrían sacrificios de por medio, o sea que... El kit, por eso Yeshua se ofreció él como sacrificio. No es que lo mataron, que es un concepto equivocado. Los mataron los judíos, los mataron los romanos. Él se presentó como ofrenda, como sacrificio justamente. Lo que estaban llevando allí también era sacrificio justamente, de expiación. Hebreos 9, versículo 28. Así también el Mesías, Yeshua, fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Es así la promesa y lo esperamos. La carta a los hebreos justamente lo está anunciando. Tantos lugares que lo anuncian justamente. Acá hay otra imagen similar a la que pusimos a la anterior. Allí se ve un poquito más ya cómo era a pesar que varían por ahí los formatos. Algunos los ponen así como que tenía una rampa, ¿no? Como cuando se carga una rampa, acá los hermanos que trabajan en la construcción para cargar una garilla y van y descargan en algún lugar, algo similar yo me hacía la imagen, ¿no? Acá lo muestran de otra manera, como que eran más bajos. Bien, sin derramamiento de sangre es imposible que el pecado sea removido. Así vemos que Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso decimos, lo que sucedió con Yeshua tenía que ser así, no había otro modo. Por ahí decir, pero ¿cómo? ¿Qué asesinos? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Era el modo, tenía que derramarse sangre. Bueno, evidentemente que había un propósito, había un plan de redención, pero era la forma, no había otro mecanismo. Siempre los procesos de redención están ligados a derramamiento de sangre, expiación, el pago del justo por el injusto, realmente, es así, ¿no? Bien, sangre de remisión. Este es de alguna manera, le llaman mueble, le llaman elemento justamente que representa el lugar de arrepentimiento, porque evidentemente cuando uno... algo interesante, no lo he puesto acá, a ver, no lo he puesto. Cuando llevaban, allí se alcanzan a apreciar, el que llevaba el corderito o el animalito para el sacrificio, él lo llevaba y él el que hacía, no sé cómo lo enseñaban o lo sabían, conocían justamente hacían el sacrificio, y después el Cohen era el que hacía el resto justamente, la sangre sacrificial lo hacía el Cohen. Pero de alguna manera el que llevaba el cordero era el que estaba allí y era el que de alguna manera hacía lo sentía justamente, era interesante eso justamente. Entonces había un proceso de arrepentimiento. Cuando nosotros decimos, Yeshua murió por cada uno de nosotros, no es que lo mataron, murió por cada uno de nosotros, se ofreció por cada uno de nosotros. Nosotros somos parte de los que, por lo cual Él entregó su sangre justamente. Y ahí, entonces ahí aparece el tema de arrepentimiento.
Ahí donde tenemos que tener esto que decimos arrepentimiento justamente de por medio. Representa esto que está acá, representa el comienzo de una nueva vida, comenzando el peregrinaje hacia llegar allá, como acá, en esas flechas que marqué al principio, allá al final, a la presencia del Eterno. Por eso les marcaba un proceso que vamos marcando, desde una entrada, un sacrificio, vamos avanzando un poquito más. Les dije que vamos a pasear, que vamos a hacer como un... ¿Cómo se llaman esto cuando hacen un tour, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo. Pasamos ya por el sacrificio, justamente. Ahora llegamos a un punto que ahí lo ven, donde hay también se llama altar, porque cumple esa función, ¿no? Altar de cobre o de bronce también. Pero este tenía una característica, Este lo pulían bien, pero a su vez, más allá de pulirlo, la parte de abajo, toda la parte de arriba, la parte donde se exponía el Cohen que iba ahí a hacerse lavado, tenía todo con espejos que lo hacían justamente con metales brillantes en ese tiempo, ¿no? No era el espejo de vidrio que conocemos ahora, eran espejos, en definitiva eran espejos, lo hacían con metales, pero eran espejos. Entonces estaba todo forrado, digamos así, de espejo, era sumamente brillante justamente por esa característica, ¿no? Y justamente este altar de cobre contenía el agua para las purificaciones de los Cohen, justamente. Aquí es donde después, en otros relatos más adelante, se usaba o se vertía la ceniza de la famosa vaca lazana, justamente. Era uno de los lugares, justamente. Y después ese agua era el que se usaba para todo este tema de la purificación. Interesante también el tema ese, y un tema que no es el tema que dejo de hablarlo hoy día, ¿no? Esta agua es el simbolismo de la palabra del Eterno. Ayer o estos días atrás compartían algo justamente en el WhatsApp que tenía que ver con agua también. Y el agua es el símbolo de la palabra. Realmente es esto que estamos acá. Este lugar donde de alguna manera se mostraban ahí, se lavaban y se veían. ¿Qué es lo que hace la palabra con cada uno de nosotros? Cuando decimos como... Es más, usamos a veces ese término, que es como un espejo para nosotros. Porque nos miramos y de alguna manera vemos cuáles son las manchitas o manchones por ahí, algunos que tenemos justamente. Entonces, todo eso hace de que ellos se miraban, ¿no es cierto? Se lavaban, pero la palabra era el símbolo de la palabra y se veían. Y ahí justamente hay un proceso. Por eso que después justamente es interesante el modelo que estamos siguiendo. Sacrificio de por medio y luego la palabra que empieza a trabajar con la persona que entró por una puerta abierta para todos, justamente pasa por el altar del sacrificio, del holocausto, la palabra empieza a trabajar en cada uno. Bien que es un proceso. ¿Cómo decimos siempre nosotros que estamos en un proceso? Evidentemente es así. Evidentemente que un día entramos por las circunstancias que cada uno de nosotros, si nos ponemos a hablar, es una vida distinta. Por distintas circunstancias entramos justamente. Llegó justamente el sacrificio de Yeshua HaMashiach a nuestras vidas y comenzamos a transitar en ese lavado de la palabra para que nos muestre en qué debemos de limpiarnos justamente. Esta fuente era de bronce pulido y espejo, ya lo dijimos, que habían sido donados por las mujeres, lo cual le permitía verse al Cohen. Aplicado a nuestras vidas nos permite ver si tenemos manchas que retirar para mejorar nuestro aspecto, es lo que acabamos de decir. Y ahora ya llegamos a esta otra puerta, llamémoslo así, del lugar santo, justamente. El Mishkan, perdón, menos mal que hiciste ruido porque no te había visto. ¿Querés compartir algo? Sí, no, del punto anterior, esto que decías de ese espejo, para mí me acordaba de Jacobo, de Santiago. Dice en el primer capítulo, verso 22, dice: sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, que es lo que decías ahí. Tal cual. Y se va, porque él se mira y se va, inmediatamente se olvida de cómo es. O sea que no es solo para no solo para leerla, sino para hacerla. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Amén. Hay algo interesante, Daniel, también que compartiste allí, que lo nombró 2 veces, que es ese tema que somos muy olvidadizos. Porque muchas veces
se comparte una Se palabra. comparte, pero no se hace. Eso. Pero además, acá hay un dicho, para que estén en otra zona, dicen, te entra por un oído, te sale por el otro. Es más o menos similar, porque quizá en el medio lo retuviste en ese momento, pero se te olvidó después. Entonces, por eso que es una práctica muy buena es que repitamos y repitamos y pasemos por la misma moedín, por ejemplo, y le repitamos otra vez, la aprendemos, algo queda. Al otro año, otra vez y otra vez y otra vez hasta que el Eterno nos dé vida. Y bueno, ese es el proceso que tenemos que, en ese proceso es donde vamos a ir avanzando justamente. El Eterno trabaja en ese proceso para que no seamos olvidadizos justamente. Bien, decíamos que el Mishkan de reunión o tienda de reunión era el lugar a donde el sacerdote ingresaba a través, allí estamos viendo también otras cortinas. Es más, estas cortinas que vamos a ver acá, o que están viendo allí en corte justamente, son de las mismas características que las cortinas del atrio, de la otra entrada. Llevan los mismos colores, llevan los mismas, digamos, es de lo mismo de alguna manera. Pero acá es un poco distinto, es cómo está conformado. Si ustedes aprecian y son detallistas, van a ir viendo. Yo me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero para más adelante, varias filminas más adelante. Presten atención, a pesar que parece que son lo mismo, ¿no es cierto? Pareciera que tienen la misma conformación, pero no lo es así justamente. Anteriormente vimos, yo le doy una pista nada más. Anteriormente vimos, que acá no se aprecia bien, cuatro columnas justamente. Acá atrás hay distinto. Están viendo algo distinto. Cuéntenla. ¿Cuántas hay? 5 hay. Bueno, a ver si van apreciando algo. Yo sé que muchos ya están pensando en algo más, pero ya al que se adelante y lo quiere mencionar, adelante, tiene el micrófono y lo comenta, antes que lo diga, más adelante. Así que quien quiera hacerlo, hay 5 columnas allí. ¿Qué estaría marcando las 5 columnas? Algo distinto que el anterior, que eran 4, que nos decía que era para los 4 confines de la tierra, ¿no es cierto? Y ese 5 para entrar al lugar santo. ¿Qué hay que hacer? Vayan pensándolo o vayan viendo. Este lugar se dividía en 2 lugares. Lugar santo, ese lugar que está así al fondo, y lugar santísimo. El lugar santísimo es el cuadradito que está al final. Me quedó una parte para empalmar y me olvidé de empalmarla, porque lo escaneé en una lámina grande y me faltó empalmarla. Pero ahí se alcanza a apreciar la parte de adelante, donde están todos los elementos que vamos a pasar por ahí, los panes de propiciación, el menorá, el altar del incienso, y al final detrás hay otra cortina y allí hay un cuadrado, lugar santísimo. Bueno, vamos a ir despacito, ahora vamos a ir viendo la otra parte. Al lugar santo se accedía por el lado también oriental a través de una cortina confeccionada con los mismos materiales y colores que la del atrio. No he puesto todos los versos porque es larguísimo todo esto, pero yo, como les dije, quería hacer como un paseo, yo los voy a ir describiendo. Todo esto está descrito, pero al detalle, es precioso, me encanta cómo está descrito esta parte. Realmente muy precioso cómo está descrito cada cosa, cómo está conformada, los detalles están. Todos los días el sacerdote entraba al lugar santo para servir a Yahweh. Todos los días hacía el trabajito ese. Éxodo 26:36, ¿qué dice? Para la entrada de la tienda, haz una pantalla de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino tejido, será en colores el trabajo de un tejedor. Bueno, lo mismo que estaba para la cortina del atrio de la entrada. El 37 que dice, para la pantalla acá estoy diciendo lo que dije recién, para la pantalla haz 5 postes de madera de acacia. Una acacia es una madera muy dura, ¿no? Recúbrelos con oro. No vamos a hablar del tema, es precioso lo que nos manda. En este caso estaban cubiertas con oro y funde para ellos 5 bases de bronce, también precioso. No vamos a hablar de esto, algún día vamos a ir tomando punto por punto justamente. El Eterno, si el Eterno nos da vida, de esta para allá, creo que tenemos para, no sé, 10, 15, no sé cuántas para allá más para poder tratar. Es impresionante. Bien, es importante señalar que el Mishkan tiene 3 entradas. Y acá yo me adelanto un poquito por si no nos da tiempo al final, yo lo digo ahora, más o menos. Es importante señalar que el Mishkan tiene 3 entradas. La del atrio, que acabamos de ver, que es esa que está allí a la entrada que vimos al principio. La del lugar santo, que es la que estamos viendo ahora. La del lugar santo, la entrada al lugar santo. Y la del velo, se llama así el velo, que fue el que se rasgó justamente cuando dicen
cuando Yeshua entregó su vida, y el velo del lugar santísimo, que está ahí, que se alcanza a apreciar que tiene un color más bien rojizo ya al final. Bien, 3 entradas. Bien, estas 3 entradas son el tipo de Yeshua que les dije que al principio que iba a nombrarlo después, justamente, donde dice Yohanan 14, versículo 6. Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. En el atrio, Yeshua es el camino, porque es el que te introduce. Él dice, Ani ha derek, yo soy el camino. Esa es la puerta de entrada. Después dice, en el lugar santo, Él es la verdad. ¿Qué teníamos puesto allí justamente, previo a ese lugar? Justamente la Torá. A ver, Daniel. 5 columnas son los 5 libros de la Torá. Exactamente. Entonces estamos viendo que habla de Emet. Emet justamente es eso de verdad. La Torá da la verdad. Entonces los 5 libros de este 5 no solamente aparece aquí como simbolismo, está en la Torá, está plasmado en muchísimos lugares este simbolismo de lo que quiere decirse de 5 justamente. Es más, hasta en el relato de la, a ver si no me meto en un brete, en el relato de la mujer samaritana con Yeshua, cuando le dice, no tienes 5 maridos, ¿está bien lo que estoy diciendo? 5 maridos has tenido, el que tienes no es tu marido. Y haciendo mención justamente a que esos lo habían dejado ya, o sea, ya como que no lo tenían en cuenta. O sea, les comento esto porque se me vino a la mente como en muchísimos lugares está plasmado lo de los 5 libros, la Torá, digamos así. Acá es la verdad. Entonces, para entrar al lugar santísimo, ya tuvimos allí el agua de la Torá, ¿no es cierto?, en el lavacro, en el lugar de donde te lavas, pero para entrar tenés que pasar por la Torá, tenés que ser parte, no es que lo vas a dejar de lado, pasás por la Torá. Entonces, y el último que nos quedó en el lugar santísimo es la vida, porque allí es la presencia del Eterno, es la vida. Entonces, 3 tipos de Yeshua. El camino, por eso él dijo, Anija Derek, yo soy el camino. Anija Emet, yo soy la verdad. Y Anijai, yo soy la vida. Ahí es preciosa cuando lo relata Juan de lo que dijo Yeshua justamente. Precioso. Reflexionamos acá, lo puse acá por si me había avanzado el tiempo, pero vamos a seguir más. El que entra por el camino conoce la verdad. Y al conocer la verdad, obtiene la vida. Lo repito, el que entra por el camino, cualquiera de nosotros, el que entramos por el camino, conocemos la verdad. ¿Y qué nos hace al conocer la verdad? Obtenemos vida. Por eso que decimos que la Torá, la palabra, muchos le dicen, es vida. Y es así. O es luz también para el caminar, justamente. Y es así, es precioso. Entonces, evidentemente que los caminos dispersos de los 4 confines, llegamos, entramos, somos lavados a través de la Yeshua HaMashiach y comenzamos a transitar con la verdad y llegamos a tener vida, justamente. Tengo tiempo, pero no ha sonado el anuncio, así que vamos a seguir. Este lo puse así como intermedio. ¿Está bien? Bueno, también es importante señalar que la entrada al lugar santo tiene 5 pilares, lo que acabamos de decir, lo cual nos estaría sugiriendo que para ingresar al lugar santo tenemos que pasar por los 5 libros de la Torá. Por eso es que al ser esta entrada un tipo de Yeshua, él se refirió a yo soy la verdad, Ani Ha Emet, justamente. Lo primero que el sacerdote veía, o el Cohen veía al entrar era ya cuando se introducía, ya pasaba. Ahora pasamos la segunda entrada. Ahora apenas, como al principio, cuando veníamos del desierto, estos que estaban acá, estaban en el desierto. Nosotros también en algún momento hemos venido del desierto, sin nada. Entramos, vimos primero el altar del sacrificio, el altar del holocausto. Ahora cuando ya estamos más avanzaditos, ya entramos con la Torá, ya avanzado. Y lo primero que vemos allí en ese avanzar, la menorá. ¿Por qué digo lo que vemos? Porque el lugar ese es oscuro. Acá no me voy a detener en esa parte, pero es precioso también la simbología que hay. Para resumirlo, ese lugar era recontra oscuro. Estaba cubierto por piel, más piel, más piel. Había toda una capa tremenda, que evidentemente que era reaislante, y allí estaba re oscuro. Entonces lo primero que veían al entrar, que era la menorá.
porque era la que estaba iluminada, evidentemente. Las siete luminares de la menorá justamente estaban allí presentes, ¿no? Alumbraba todo el día el lugar. Si se apagaba, por eso que el Cohen tenía que estar siempre atento y trabajar sobre los pábilos para que tuviese siempre viva, digamos así, la llamita, y que tuviese siempre presencia de alguna manera de la presencia del Rúa, por decirlo así, del Eterno en ese lugar. Estas luces representan al Rúa, como he puesto acá, Rúa HaKodesh de Yahweh, que guiará a los que han sido redimidos por Yeshua y limpiados por la palabra. O sea, redimidos al primer punto y en el segundo punto, lavados. Adelante. Hola. Mi hermano Marco. ¿Funciona? Sí. Por No, acá. quería hacer una consulta. Si en la parte del atrio, la parte de la entrada,